Audiolibro, El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2023. Dedicado especialmente a los hombres repudiados, quienes son víctimas del feminismo en nuestra corrupta sociedad. Introducción. En la sociedad actual del mundo en general, el 80% de los divorcios son solicitados por las mujeres. Esto se debe a un espíritu de narcisismo influenciado por el feminismo moderno. Cuando una mujer se vuelve independiente y empoderada, por el hecho de tener un trabajo fijo o negocio rentable, con casa y automóvil, comienza a ver los defectos que su marido tenía como una carga o un estorbo, que ya no puede soportar. No hablo de una infidelidad materializada, sino de cualquier cosa por la que la mujer de hoy se aburre de la convivencia y al verse empoderada es capaz de romper un hogar, separar la familia y destruir a un hombre, padre de familia, quien invirtió tiempo, energía, recursos y esfuerzos para construir un hogar. Aunque no hay nada malo que una mujer sea independiente y empoderada, porque puede verse como una virtud, la sociedad moderna le da más beneficio a la mujer, en especial, por ser madre. Por otra parte, el hombre, por ser la figura fuerte y paternal, parece ser el destinado a renunciar a todo lo que tanto esfuerzo le costó construir y dar para formar un hogar. La mujer, para su favor, siempre se ha visto como la víctima o la más necesitada. Cuando el hombre renuncia a todo lo que hizo, lo que dio y lo que se esforzó, es por amor, dejando la huella de su amor, mostrando compasión y renunciando incluso a la mitad de los bienes. El hombre menos tonto, pudiéramos decir, es quien pelea por recuperar al menos la mitad de todo lo que dio, hizo y se esforzó para darle un bienestar a su familia y no quedar en la calle o tener que empezar de nuevo. Aclaro, que hablo de un hombre que ha tenido principios, no de un patán, bastardo, borracho o mujeriego, que nunca ha hecho más que malgastar su vida y arruinar la de su familia. Un hogar no se construye comprando una casa, un hogar no es hogar sin una familia. El hombre o la mujer que rompe su hogar por falta de perdón, por problemas económicos, por aburrirse de su cónyuge o pareja, por diferencias en decisiones, costumbres, hábitos y por malos entendidos, está dando lugar al diablo, cuya misión precisamente es destruir la familia, que es la base o fundamento de la sociedad. Ese enemigo común e invisible que todos tenemos solo vino a matar, robar y destruir. ¿Cuántos hombres o mujeres no se han quitado la vida porque ya no sienten deseos de vivir, envejecer solos o no le ven sentido a la vida, después de un divorcio? Muchos otros quedan desorientados, quebrados, desmoralizados y destruidos emocional, psicológica o económicamente. En especial el hombre, quien es el que más se esfuerza por cuidar a su familia. Y no hablo del sinvergüenza o mujeriego, ni del drogadicto, del borracho o del abusador. Hablo del hombre esforzado y trabajador que saca adelante a su familia. Escrito está, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta existencia, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. La palabra de Dios es clara, nos dice que estamos en una guerra espiritual, no contra personas que son usadas como instrumentos de maldad por el enemigo de las almas, sino contra el mismo diablo y un ejército bien organizado de huestes espirituales, demonios, principados y potestades, que nos atacan constantemente. Mantengamos firme nuestra fe, vestidos con toda la armadura espiritual, confiando en Dios y en sus promesas, atando al enemigo, desatando las promesas y bendiciones, declarando victoria en todo momento y perseverando hasta el final, no importando cualquier breve tribulación momentánea, la cual Dios permite para fortalecernos y probarnos, porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. Mateo 10, 22. Existen varios tipos de narcisista, y créame, que no son los hombres los que más se identifican con esto. Aquí le explicaré el por qué. Y más adelante verá los tipos de narcisistas que existen. Usualmente, el narcisista es visto como un abusador psicológico que usa el chantaje emocional, para devaluar y humillar a las personas que puede controlar o que le sirven. Pero en realidad el espíritu de narcisismo que opera hoy día en el mundo se revela en aquellos que se muestran muy afectivos y cariñosos mientras te necesitan, pero después que te usan, te desprecian, te humillan y comienzan a odiarte sin sentido, sin razón o por cualquier excusa.
Te humillan mientras pueden, porque sienten placer en hacerlo, no pueden controlar su enojo, su frustración e incapacidad de resolver las cosas, porque sufren de trastorno emocional crónico. Con esto no me refiero a personas bipolares o con trastornos de personalidad, porque el narcisista se cría en un ambiente narcisista, no importando la clase social de la que proviene, o, en todo caso, con el tiempo, la vida, el maltrato sufrido en su infancia, se vuelve un ser narcisista, carente de perdón, porque crece con ese odio y razona con mezquindad. El narcisista desprecia al que lo ama y prefiere la compañía de los desconocidos o recién conocidos. La otra forma en la que este demonio se manifiesta en nuestra sociedad moderna es la de manipulación de la mente, buscando ser admirado, reconocido y deseado por desconocidos o personas ajenas. Por ejemplo, la mayoría de los influencers sociales son personas sin talento ni intelecto, que ganan miles y millones de afectos de personas ajenas o desconocidos, con solo mostrar su cuerpo. Son cabezas huecas con bellas figuras, y aunque algunas sepan que no son realmente bellas o deseables, igual lo hacen por dinero, por tener seguidores o por placer, puesto que ya el pudor se ha perdido hoy día. Tomarse fotos y filmarse desnudos o casi desnudos es algo ya muy natural, que se vuelve un vicio, para el que el narcisista que le gusta ser contemplado y valorado por sus idioteces, como para la audiencia o seguidores, víctimas de la lujuria y el placer vano. No es necesario tener en el teléfono instalado la aplicación pagada OnlyFans, que es la que más se presta para la lujuria, sino solo con tener Instagram, Facebook y hasta YouTube es suficiente, pura lujuria barata, puro narcisismo y fetichismo. Tener esas redes sociales en el teléfono es un peligro en lo espiritual, aunque parezca inofensivo y hasta necesario, puesto que esto cautiva los ojos y la mente. Se pierde tanto tiempo útil mirando tantas cosas vanas en las redes sociales, entretenidos con placeres visuales, videos de animales, accidentes e innumerables estupideces, que podemos caer en la trampa del vicio. En lo particular, uso estas redes sociales para promoción y negocio, aunque también comparto mensajes con viejos amigos, que solo logran encontrarme en ese medio. Facebook, por ejemplo, me ha servido para volver a ver y saber de mis viejos amigos de infancia y juventud, aquellos que están lejos y otros que están más cerca. Me sirve para enterarme de muchas cosas que la televisión no lo hace, me advierte de eventos que desconozco que pasan o son capaces de pasar, aunque trato de no hacer caso a los alarmistas y amarillistas, como la misma prensa oficial hace. Pero Instagram y TikTok trato de ni usarlo o abrirlo, aunque también tengo cuentas porque posteo reflexiones escritas y en videos, aparte de anunciarme, y la razón es que estas son redes que atrapan y cautivan, robándonos el tiempo y nuestra atención. Soy consciente del peligro que representa, no solo para la mente, el alma y la salud en general, sino para la familia, puesto que reconozco que fui atrapado por el vicio, no solo de mirar boberías que no edifican, sino de ver bailarinas y mujeres hermosas o voluptuosas mostrándose como carnada. Y es precisamente por esta razón que escribo sobre esto, ese demonio me atrapó y fui escarnecido por mirar narcisistas y repudiado por otra narcisista. La palabra de Dios es clara cuando dice: digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Primera de Corintios 7, 8 al 11. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Lucas 16, 18. Así de tan serio es lo sagrado del matrimonio para Dios. El divorcio no es de Dios, y lo que no es de Dios, del diablo es. No podemos tapar el sol con un dedo, ni dar excusas. Si el esposo abandona a su mujer está bajo condenación, al igual que la mujer, y si se casa con otro comete adulterio. Muchas excusas y teorías surgen para encubrir esa falta o ese pecado, pero Dios es Dios de orden y de juicio. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, 12. No todos somos escogidos, aunque muchos sean llamados. Demos gracias a Dios porque somos parte de la manada pequeña.
En este viaje hacia la eternidad, no nos podemos llevar a nadie, porque seremos arrebatados uno por uno individualmente. Los que buscamos a Dios, sea con nuestros arrastres y faltas, mantengámonos orando unos por otros, y por los que se pierden y los que creen que están bien, haciendo las cosas mal. La salvación del alma no es para aquellos que más cosas buenas hacen o cosas malas dejan de hacer, sino para los que perseveran. El que persevere hasta el final, ese será salvo, Mateo 10:22. En otras palabras, no se es salvo porque seamos buenos o no pequemos, porque nadie es realmente bueno o está justificado ante Dios, ni nadie deja de pecar, así sea en el pensamiento. El hecho que unos pequen de manera diferente a otros, no quiere decir que no pequen o pequen menos, porque igual, la paga del pecado es muerte, y se refiere a la muerte espiritual primeramente, la cual representa la separación del nosotros de Dios. Es salvo no quien no peca sino quien persevera hasta el final agarrados de Dios y mediante Jesús, nuestro Salvador y único mediador. El narcisista. Un narcisista es un individuo que exhibe rasgos de narcisismo, un trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de admiración excesiva y falta de empatía hacia los demás. Este trastorno puede afectar significativamente la vida cotidiana y las relaciones interpersonales de la persona que lo padece. Para comprender en detalle qué es un narcisista, es esencial explorar las características, comportamientos y dinámicas asociadas con este trastorno de personalidad. Características del narcisismo. 1. Grandiosidad e importancia personal exagerada. Un rasgo distintivo del narcisismo es una percepción inflada de la propia importancia y habilidades. Los narcisistas tienden a exagerar sus logros y capacidades, buscando constantemente la validación y admiración de los demás. 2. Necesidad de admiración constante. La búsqueda implacable de admiración y reconocimiento es otra característica central. Los narcisistas anhelan la atención constante y se sienten incómodos o irritados cuando no son el foco principal. 3. Falta de empatía. Uno de los aspectos más problemáticos del narcisismo es la falta de empatía. Los narcisistas tienen dificultades para entender y responder a las necesidades y emociones de los demás. Pueden parecer insensibles o indiferentes hacia las experiencias y sentimientos ajenos. 4. Envidia y competencia. A pesar de su aparente confianza, los narcisistas pueden experimentar envidia intensa hacia los demás, especialmente aquellos que perciben como más exitosos o talentosos. Esto puede llevar a comportamientos competitivos y despectivos. 5. Fantasías de éxito ilimitado. Los narcisistas suelen tener fantasías de éxito, poder, belleza o amor ilimitado. Estas fantasías contribuyen a su sentido grandioso de autoimportancia y pueden influir en sus comportamientos y decisiones. 6. Explotación de otros. Para satisfacer sus propias necesidades, los narcisistas pueden explotar a aquellos que les rodean. Pueden manipular, engañar o usar a las personas sin sentir remordimientos por las consecuencias. 7. Dificultad para aceptar críticas. La baja tolerancia a la crítica es una característica común del narcisismo. Los narcisistas suelen reaccionar con irritación, enojo o desprecio ante cualquier comentario que perciban como una amenaza para su autoimagen positiva. 8. Relaciones superficiales. Aunque los narcisistas pueden establecer relaciones fácilmente, estas tienden a ser superficiales. Les cuesta mantener vínculos emocionales profundos y significativos, ya que su enfoque está en satisfacer sus propias necesidades. 9. Manipulación emocional. Los narcisistas son hábiles manipuladores. Pueden utilizar tácticas emocionales, como la victimización, la culpa o la intimidación, para controlar a los demás y alcanzar sus objetivos. 10. Ausencia de responsabilidad. Los narcisistas tienen dificultades para asumir responsabilidad por sus errores o malas acciones. Pueden culpar a otros, justificarse constantemente o minimizar sus propias fallas. Orígenes del narcisismo. El narcisismo puede tener raíces en la infancia, y algunos expertos sugieren que puede surgir como un mecanismo de defensa para compensar experiencias tempranas de falta de atención, abuso o negligencia. Los niños que no reciben el afecto y la validación adecuados pueden desarrollar estrategias narcisistas para proteger su autoestima frágil. Impacto en las relaciones.
El narcisismo puede tener consecuencias significativas en las relaciones interpersonales. Las personas con este trastorno pueden tener dificultades para establecer y mantener conexiones profundas y significativas. Su falta de empatía y su búsqueda constante de validación pueden llevar a relaciones superficiales y, a menudo, conflictivas. En el ámbito laboral, los narcisistas pueden destacarse inicialmente debido a su confianza y habilidades de persuasión, pero su falta de colaboración y empatía puede generar tensiones a largo plazo. Tratamiento y manejo. El tratamiento del narcisismo puede ser desafiante, ya que la persona afectada a menudo no reconoce la necesidad de ayuda. La terapia psicológica, como la terapia cognitivo-conductual o la psicoterapia centrada en la personalidad, puede ser beneficiosa. Sin embargo, el éxito del tratamiento depende en gran medida de la disposición del individuo para participar y comprometerse con el proceso terapéutico. Conclusión. El narcisismo es un trastorno de la personalidad complejo que abarca una gama de comportamientos y características. La comprensión de sus manifestaciones es esencial para abordar las dinámicas relacionales y ayudar a aquellos que pueden estar afectados por este trastorno. Aunque la personalidad narcisista puede presentar desafíos significativos, la conciencia y el tratamiento adecuado pueden contribuir a mejoras en la calidad de vida y en las relaciones interpersonales. Tipos de narcisistas. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Aunque el diagnóstico se centra en un conjunto de características comunes, es importante destacar que las personas con narcisismo pueden manifestar estas características de diversas maneras. Aquí hay algunos tipos de narcisistas que se han identificado, aunque es crucial recordar que no todos los expertos están de acuerdo en clasificarlos de esta manera y que las personas pueden mostrar una combinación de estos rasgos. Narcisista grandioso. Este tipo de narcisista es el estereotipo clásico y es más fácil de identificar. Son personas que buscan constantemente la admiración, se sobrevaloran y tienden a menospreciar a los demás. Exhiben una arrogancia evidente y suelen esperar un trato especial. Narcisista vulnerable. A diferencia del narcisista grandioso, el narcisista vulnerable muestra una fachada de modestia y humildad. Sin embargo, bajo esta apariencia, tienen una autoestima frágil y son muy sensibles a la crítica. Pueden ser difíciles de identificar debido a su capacidad para disfrazar su necesidad de admiración. Narcisista maligno. Este tipo de narcisista muestra tendencias sadistas y disfruta infligiendo dolor emocional a los demás. Puede involucrarse en comportamientos manipuladores, competitivos y destructivos. A menudo, carecen de empatía y pueden ser peligrosos en relaciones cercanas. Narcisista somático y cerebral. Algunos psicólogos han propuesto esta distinción en función de las áreas de enfoque del narcisismo. El narcisista somático pone un énfasis excesivo en su apariencia física y en la seducción sexual, mientras que el narcisista cerebral busca la admiración a través de su intelecto y logros académicos. Narcisista compensatorio. Este tipo de narcisista utiliza su comportamiento grandioso y su búsqueda de admiración para compensar una profunda sensación de inferioridad y falta de autoestima. Pueden ser perfeccionistas obsesivos y buscar constantemente la validación externa para sentirse valiosos. Narcisista exitoso y fracasado. La clasificación entre narcisistas exitosos y fracasados se refiere a la capacidad del individuo para alcanzar sus objetivos en la vida. Los narcisistas exitosos logran sus metas y mantienen una imagen positiva de sí mismos, mientras que los narcisistas fracasados enfrentan dificultades para lograr sus objetivos y pueden caer en la desesperación. Narcisista espiritual. Este tipo de narcisista centra su grandiosidad en aspectos espirituales o religiosos. Pueden presentar una aparente devoción espiritual, pero su motivación subyacente suele ser la búsqueda de admiración y validación, en lugar de un compromiso genuino con la espiritualidad. Narcisista parentificante. Este tipo de narcisista asume roles de cuidado y responsabilidad parental hacia otros, pero lo hace de manera manipuladora. Utilizan estas dinámicas para ejercer control y obtener admiración, a menudo sacrificando las necesidades y deseos de los demás en aras de su propia autoimagen. Narcisista de pareja. Se centra en el contexto de las relaciones románticas.
Busca constantemente admiración y validación dentro de la pareja, pero puede tener dificultades para mantener relaciones saludables debido a su falta de empatía y necesidad constante de gratificación. Narcisista cibernético o de redes sociales. En la era digital, algunos narcisistas encuentran un escenario perfecto para buscar admiración y validación a través de plataformas en línea. Centran su imagen en las redes sociales y buscan constantemente la aprobación de los demás, a veces mostrando una vida idealizada que no se corresponde con la realidad. Narcisista empático selectivo. Aunque el término empático puede parecer contradictorio con el narcisismo, algunos individuos muestran empatía de manera selectiva. Pueden ser comprensivos y empáticos en situaciones que les beneficien directamente o les proporcionen admiración, pero carecen de empatía genuina en contextos que no cumplen con sus necesidades narcisistas. Narcisista artístico o creativo. En este caso, el narcisismo se manifiesta a través de la creatividad y el arte. La persona busca constantemente la admiración por sus habilidades artísticas y utiliza su talento como medio para obtener validación y reconocimiento. Puede tener dificultades para aceptar críticas constructivas. Narcisista perfeccionista. Este tipo de narcisista busca constantemente la perfección en todas las áreas de su vida. La búsqueda obsesiva de la perfección puede estar impulsada por una profunda inseguridad, y la persona puede tener dificultades para lidiar con cualquier cosa que perciba como imperfección, ya sea en sí misma o en los demás. Narcisista mártir. Aunque el narcisismo a menudo se asocia con la grandiosidad, algunos individuos adoptan un papel de mártir. Se presentan a sí mismos como víctimas constantes, buscando simpatía y atención. Este comportamiento puede encubrir la búsqueda subyacente de admiración y validación. Narcisista autorreferencial. Este tipo de narcisista tiende a monopolizar las conversaciones y centrarlas en sí mismos. Constantemente buscan la atención de los demás y pueden desinteresarse por completo en las experiencias o perspectivas de los demás, a menos que estén relacionadas directamente con ellos. Narcisista conspirativo o paranoico. Algunas personas con rasgos narcisistas pueden desarrollar una tendencia hacia la paranoia. Suelen interpretar las acciones de los demás como conspiraciones en su contra y pueden tener dificultades para confiar en los demás. Esta desconfianza puede ser una estrategia para proteger su frágil autoimagen. Narcisista desafiante. Este tipo de narcisista tiende a desafiar constantemente las normas y las expectativas sociales. Buscan destacarse y ser únicos, a menudo desafiando las reglas establecidas. Su comportamiento desafiante puede ser una forma de obtener admiración y atención, ya que se perciben a sí mismos como especiales y superiores. Narcisista consumista o materialista. El narcisista de este tipo busca constantemente la validación a través de la acumulación de bienes materiales y el estatus social. La posesión de objetos costosos o el logro de un determinado estatus financiero se convierten en indicadores clave de su valía personal, y utilizan estos logros para obtener admiración. Narcisista de la salud física o mental. Algunas personas canalizan su narcisismo hacia la búsqueda obsesiva de una salud física o mental perfecta. Pueden obsesionarse con la apariencia física, la dieta, el ejercicio o el bienestar emocional, utilizando estos aspectos como medios para obtener validación y admiración. Narcisista político o ideológico. En este caso, el narcisismo se manifiesta a través de la adhesión inquebrantable a una ideología o causa. La persona busca constantemente la validación y admiración a través de la promoción de sus creencias, a menudo desestimando o menospreciando a aquellos que no comparten sus puntos de vista. Narcisista codependiente. Este tipo de narcisista muestra una dependencia extrema de la aprobación y validación de los demás. Aunque pueden exhibir características típicas del narcisismo, su autoestima es tan frágil que se vuelven altamente sensibles a cualquier forma de crítica o desaprobación, y pueden llegar a ser sumisos para evitar el rechazo. Narcisista socialmente habilidoso. Este tipo de narcisista posee una gran habilidad para interactuar socialmente y adaptarse a diferentes entornos. Pueden ser encantadores y manipuladores, utilizando su astucia social para ganar admiración y ascender en la jerarquía social. Su motivación subyacente es alimentar su necesidad constante de reconocimiento. Narcisista envidia. Este tipo de narcisista experimenta una envidia intensa hacia los logros y éxitos de los demás.
En lugar de celebrar los triunfos ajenos, se sienten amenazados y desean constantemente superar a los demás para mantener su sentido de superioridad. Pueden expresar desprecio o menosprecio hacia aquellos que consideran que los han superado. Narcisista emocionalmente vampírico. Estos individuos buscan constantemente la atención emocional de los demás y drenan la energía emocional de quienes los rodean. Manipulan las emociones de los demás para satisfacer sus propias necesidades, sin preocuparse por el impacto negativo que puedan tener en la salud emocional de los demás. Narcisista protector. Este tipo de narcisista puede mostrar una aparente preocupación por los demás, especialmente aquellos a quienes consideran extensiones de sí mismos, como hijos o amigos cercanos. Sin embargo, su interés está motivado por la necesidad de preservar una imagen de sí mismos como personas altruistas y protectoras. Narcisista chismoso o difamador. Algunas personas con rasgos narcisistas pueden participar en comportamientos chismosos o difamatorios para socavar a otros y elevar su propia imagen. Utilizan la información para manipular situaciones y relaciones, a menudo con el objetivo de desacreditar a aquellos que podrían amenazar su propia posición percibida de superioridad. Narcisista protector parental. Este tipo de narcisista asume un papel sobreprotector hacia sus hijos o seres queridos. Aunque puede parecer que se preocupan profundamente por el bienestar de los demás, en realidad, su comportamiento está impulsado por la necesidad de mantener una imagen de sí mismos como padres ejemplares y dedicados. Narcisista competidor constante. Estos individuos ven la vida como una competición constante en la que deben superar a los demás en todos los aspectos. Ya sea en el trabajo, en relaciones personales o en logros personales, su motivación principal es destacar y ser percibidos como superiores en comparación con los demás. Narcisista agresivo pasivo. Este tipo de narcisista tiende a expresar su insatisfacción y hostilidad de manera indirecta. Pueden sabotear sutilmente a aquellos que perciben como amenazas y utilizar tácticas pasivo-agresivas para expresar su descontento, todo mientras mantienen una fachada de amabilidad superficial. Narcisista del yo lo merezco. Estos individuos creen que merecen constantemente ser el centro de atención y recibir beneficios especiales sin necesidad de justificación. Pueden emplear tácticas manipuladoras y de exigencia para obtener lo que quieren, justificándolo con una sensación inflada de merecimiento. Narcisista evitativo. Aunque la evitación es más comúnmente asociada con otros trastornos de la personalidad, algunos individuos con rasgos narcisistas pueden adoptar patrones evitativos. Pueden evitar situaciones que perciben como amenazantes para su imagen, evitando el fracaso o la crítica a toda costa. Narcisista nostalgia. Este tipo de narcisista tiende a idealizar constantemente el pasado, especialmente sus propios logros y experiencias. Pueden referirse a épocas anteriores de sus vidas como periodos dorados y destacar continuamente sus éxitos pasados para mantener una imagen grandiosa. Narcisista demandante. Aquellos con rasgos de este tipo de narcisismo tienden a exigir constantemente la atención y el reconocimiento de los demás. Pueden hacer demandas implícitas o explícitas de admiración y validación, sintiéndose incómodos o enfadados si no reciben la atención que creen merecer. Narcisista estratega social. Estos individuos son maestros en manipular situaciones sociales para maximizar su imagen y obtener ventajas personales. Pueden ser astutos en la elección de amistades y conexiones para destacarse y utilizar sus relaciones como herramientas para alcanzar sus objetivos narcisistas. Narcisista justiciero moral. Algunos narcisistas adoptan un discurso moralista y se presentan a sí mismos como guardianes de la moralidad. Utilizan sus creencias éticas para justificar sus acciones y descalificar a aquellos que no cumplen con sus estándares, todo con el objetivo de mantener una imagen de superioridad moral. Narcisista influenciable o imitador. Aunque el narcisista a menudo se percibe como alguien con una personalidad fuerte, algunos individuos con rasgos narcisistas pueden ser sorprendentemente influenciables. Buscan imitar a aquellos a quienes admiran, adoptando sus opiniones, estilos de vida o incluso sus personalidades, todo con el objetivo de ser percibidos como superiores. Narcisista a la defensiva. Este tipo de narcisista tiende a reaccionar de manera defensiva ante cualquier percepción de amenaza a su imagen o autoestima. Pueden volverse agresivos o justificar sus acciones de manera excesiva para proteger su frágil autoimagen.
Narcisista de la comparación constante, la necesidad de compararse constantemente con los demás es una característica prominente en este tipo de narcisista. Buscan constantemente situaciones en las que puedan destacar y ser superiores, sintiéndose amenazados por aquellos que podrían eclipsarlos. Narcisista del nunca es suficiente, este tipo de narcisista vive insatisfecho, incluso cuando logran el reconocimiento y la admiración. Siempre buscan más y se esfuerzan por superar continuamente sus logros pasados, ya que nunca consideran que su éxito o reconocimiento sea suficiente. Narcisista del yo primero, la prioridad máxima para este tipo de narcisista es siempre su propio interés. Pueden ser egoístas y carecer de empatía, centrándose en sus propias necesidades y deseos sin considerar las consecuencias para los demás. Estos tipos de narcisistas son representaciones generales y no capturan completamente la complejidad de la personalidad humana. Además, es importante recordar que el narcisismo puede existir en un espectro, desde rasgos narcisistas normales hasta el trastorno narcisista de la personalidad. El diagnóstico y tratamiento deben ser llevados a cabo por profesionales de la salud mental. Es esencial recordar que estas categorías no son compartimentos estancos, una persona puede exhibir rasgos de varios tipos de narcisismo. Además, la etiqueta de narcisista no debe ser utilizada de manera indiscriminada fuera del ámbito clínico, ya que el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la personalidad deben ser realizados por profesionales de la salud mental. Estas descripciones son generales y están destinadas a ilustrar la diversidad de expresiones del narcisismo. Es crucial recordar que el narcisismo, en sí mismo, no es necesariamente patológico, es cuando estos rasgos interfieren significativamente con la vida diaria y las relaciones que pueden indicar un trastorno narcisista de la personalidad. La evaluación y el tratamiento adecuados deben ser llevados a cabo por profesionales de la salud mental. Se podría mencionar otras características de los narcisistas, pero por lo general, se muestran de las maneras representadas anteriormente. Si usted se identifica con uno de estos o encuentra algún parecido en su forma de ser y actuar, tenga mucho cuidado, porque sin saber o sin querer, está actuando como un narcisista o está influenciado por ese espíritu. Con esto no lo estoy condenando, pues todos tenemos lo nuestro, solo recomiendo acercarse a Dios en actitud de humillación, orar y pedirle al Creador que forme nuestro carácter y nos guíe, porque hay caminos que a muchos les parece recto, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12, y en este caso, la Biblia habla de la muerte espiritual, aunque también acarrea juicio en vida. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31, recuerde que el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Proverbios 17:13. Todos necesitamos salvación, no importa cuán mala o mezquina sea la persona, ni importa cuán noble y buena se comporte. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7, debemos identificar esos espíritus y reprenderlos de nuestra vida, pedirle al Señor perdón, gracia y sabiduría, orar para no ser tentados, hacer la voluntad de nuestro Creador. Perdonar a todo el que nos ofende, nos ataca, nos incrimina, nos odia sin razón, o por la razón que ellos crean, y orar por ellos. Yo siempre que oro, perdono a mi esposa y a mis deudores, y con compasión pido a Dios su misericordia porque estoy consciente de que es la eternidad y del fin que le espera a aquellos que viven sin Dios o se comportan como si no lo tuvieran. Aunque su palabra dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Romanos 9, 15-16. El hombre siempre tiene las de perder. La sociedad moderna obliga a la mujer a volverse independiente porque con lo caro que es el costo de vida, un solo ingreso no alcanza para sostener una familia. Y no es que sea malo para la mujer ser independiente, pero eso conlleva a que los hijos pasen más tiempo con otras personas que no son sus padres, influenciados por la sociedad y la enseñanza que les toca, quién sabe de quién y de qué, porque no se trata solo de educación escolar. Por su parte, las escuelas enseñan la misma materia a todos los niños, no importando cuál sea su IQ o coeficiente intelectual.
para luego entrenarlos a ser empleados útiles y eficientes de una empresa o de una gran corporación si logra ingresar a la universidad. A estos los entrenan a ser competitivos y así aumentar el ego de una sociedad enferma y falta de amor, humildad, principios y valores, por el afán y ansiedad de las vanidades de lograr metas y adquirir bienes, que solo se pueden pagar con deudas. Ser independiente aparentemente puede ser un beneficio familiar, pero es solo el comienzo para empoderar a la mujer y convencerla de que ella todo lo puede y no necesita al hombre. El feminismo impuesto por la sociedad moderna impulsa a la mujer a lograr todo lo que se proponga por sí sola sin ayuda de nadie, llevándola en muchos casos a romper el pacto del matrimonio, ya sea por lo civil o la iglesia, porque al hombre cada vez se le da menos valor, violando así el orden de Dios, rompiendo el hogar y dividiendo a la familia. El hombre siempre tiene las de perder, en especial en países del primer mundo, ya que después de la ruptura o separación, la mujer, por lo general es la que se queda en casa y el hombre es quien se va, ya sea que tengan hijos o no. Cuando digo casa, puede ser un apartamento o estudio donde conviven y no necesariamente casa propia. Son muy pocos los casos en que la mujer la botan de la casa, así sea por infidelidad, a menos que el contrato de alquiler lo haya efectuado y firmado solo el hombre. En Estados Unidos al menos, cuando una pareja se muda a casa o apartamento, el contrato de arriendo o de la hipoteca es firmado por ambos. Y no importa quién haya puesto el dinero para pagar, ni quién haya comprado muebles, la mujer siempre se va a quedar con todo, y si tiene hijos es mucho más seguro. Es por esto que el hombre siempre tiene las de perder, y no le queda de otra que empezar de nuevo. En definitiva, a la mujer ni le preocupa la separación o el divorcio porque ellas siempre van a tener pretendientes y mejor partido, ya sean jóvenes o no, bellas o no, todas son bellas a la fuerza, con maquillaje, tengan dinero o no tengan ni donde caerse muertas. La mujer siempre va a tener a alguien en espera, conocido o no, o encontrarán a otro sujeto dispuesto a dar lo que sea por hacerla suya, por tenerla, casarse con ella y cuidarla, mientras que el hombre queda quebrado, desgastado, abatido, deprimido, angustiado, en especial, después de los 40, porque ya no tendrá el mismo vigor, vitalidad, salud y energía para sacar a otra familia adelante. Además, lo más seguro es que encuentre otra mujer divorciada y con hijos, lo cual añade más carga a su vida, aparte de la que ya tiene con sus propios hijos. Provengo de un país muy pobre que sufre una dictadura comunista por más de 6 décadas. Llegué a Estados Unidos a los 28 años y me tomó 25 años alcanzar mi sueño americano, luego de buscar y buscar, fracasar y volver a comenzar para tener una familia, formar un hogar, lograr las metas que todo hombre sueña, como comprar casa y tener negocio propio, junto a su familia, compuesta de esposa e hijos. Como dije al principio, luego de 15 años de casados, mi esposa me pide el divorcio. Yo como caballero honesto y agradecido por los años de su vida que me regaló y los hijos que me dio, me fui de la casa dejándole todo, mi casa, la que conseguí, pagué el depósito, invertí en arreglos y una habitación para huéspedes con cocina y baño, que se alquila por Airbnb, dejándole el negocio, los muebles, que fue lo que ella quedó pagando, y lo más preciado, mis 2 hijos adolescentes, a quienes veo cada 15 días, puesto que empezar de cero, enfermo y sin trabajo no es la mejor manera de echar para adelante ni sobrevivir. Esto no lo digo como desahogo o por rabia, porque no estoy creado, ni nací para odiar o guardar rencor, lo traigo solo como ejemplo, que lo que me pasó a mí, le sucede a la mayoría de los hombres, sea por lo que sea. Y repito, un borracho, drogadicto, ladrón, abusador o narcisista, no merece ni siquiera tener familia, y eso se lo explico a mi hija de 15 años actualmente, que solo por esa razón, debe de escapar de una relación tóxica y perjudicial, pero debe saber perdonar, porque el que no perdona, no ama ni será perdonado por Dios, puesto que todos pecamos y nadie puede decir que está bien delante del Creador. Todos ofendemos de una manera o de otra, y el hecho de que la manera de pecar sea diferente no hace a la persona libre de pecado ni menos pecadora. En Cuba, donde nací, cuando los matrimonios se separan o divorcian deben conformarse a seguir viviendo juntos, al menos por un tiempo, porque comprar casa o rentar es casi imposible, aunque se tenga el dinero. Las familias viven juntas y aglomeradas en la misma vivienda. Esto no sucede en otros países, donde las personas tienen más libertades y derechos,
pueden reunir, arrendar aparte, o comprar casa o apartamento, si logran mejorar su situación económica, sin tantos requisitos, compromisos ideológico o político, como en Cuba y en países bajo una dictadura de extrema izquierda. Mientras que en Estados Unidos y otros países en progreso o estados de derecho, los matrimonios que se separan, dividen los bienes a la mitad, sea quien sea el que haya comprado o pagado por todo o casi todo. Esto es lógico, es justo, pero en muchos casos, las esposas, e incluso en los casos de convivencia, las mujeres que se separan buscan la forma de deshacerse del hombre, porque la mujer, sea por lo que sea, cuando ya no quiere o necesita a un hombre o a su marido, o no lo ama, ni le interesa convivir con él por lástima o por consideración. Ellas quieren al hombre que les amó, o les ama, a pesar de todo, y les sirvió por los años que vivieron juntos, fuera de su vida completamente. Entonces usan estrategias muy comunes como una pelea eufórica, para llamar a emergencia, 911 o la policía, solicitar una orden de alejamiento, y así deshacerse del hombre de una vez y por todas. Estas mujeres, aunque no son todas, saben cómo hacer enojar a su esposo o marido hasta el punto de provocar una fuerte ira que los haga perder la razón. Muchas mujeres han quedado avergonzadas porque el juez en ese caso, no les aprueba esa orden de alejamiento, puesto que es un delito menor, que el hombre tiene que cargar por el resto de su vida, y como no existen las pruebas suficientes de una confrontación violenta para que el juez decida que es un caso de violencia doméstica, rechaza la petición, quedando la mujer en vergüenza. Una mujer que amenaza a su marido o cónyuge con la policía o llamar al 911, es una mujer en la que no se debe confiar y un peligro para la integridad de su pareja y el bienestar del matrimonio en general. El que busca encuentra, cuando la persona busca un detalle, defecto y excusa como ofensa de su cónyuge, siempre logra la manera de comenzar una pelea, porque le es más fácil reprochar, reprimir y pelear, que sentarse a hablar y juntos solucionar las diferencias y los problemas del hogar, las actitudes, malos hábitos o costumbres de las que no quiere aceptar o le molesta. ¿Por qué? La ofensa no existiera, si no existiera el ofendido. Cuando no se construye un hogar sobre la roca, que es Cristo, o sea, con los principios y valores de la Biblia y de la voluntad divina, no existe el amor suficiente para perdonar, levantar al caído, restaurar la relación y luchar la batalla espiritual que enfrentamos todos, casados, solteros, padres, hijos, etc., es cuando se rompen los pactos fácilmente y se destruye un hogar. A todas estas la mujer por lo general busca el apoyo moral, no solo de la sociedad sino de amigas que influyen en su decisión de separarse y dividir la familia. El diablo es nuestro enemigo común, es un enemigo invisible, que ataca con dardos de pensamientos, con entretenimientos, distracción que nos aleja de la voluntad de Dios, enfrentamientos creados por malos entendidos, por acciones y reacciones, diferencias y actitudes cuyo origen proviene de la crianza, de la educación o de herencia familiar, como lo puede ser incluso el narcisista. Así como también usa a otras personas como instrumento de malos consejos para impulsarlos a malas decisiones, porque el matrimonio es la base de la familia y la familia es el fundamento de la sociedad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Estamos en guerra, no contra personas que son usadas como instrumentos de maldad por el enemigo de las almas, sino contra el mismo diablo, nuestro enemigo común, y un ejército bien organizado de huestes espirituales, demonios, principados y potestades, que nos atacan diariamente. Mantengamos firme nuestra fe, vestidos con toda la armadura espiritual, confiando en Dios y en sus promesas, atando al enemigo, desatando las promesas y bendiciones, declarando victoria en todo momento y perseverando hasta el final, no importando cualquier breve tribulación momentánea, la cual Dios permite para fortalecernos y probarnos, porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. Mateo 10, 22. Como siempre hago, confronto las cosas que analizo, explico, enseño y divulgo o escribo, con consejos espirituales de parte de Dios, valiéndome del manual de instrucción que nuestro Padre Celestial y Creador nos dejó, que es la Santa Biblia. No tengo poder para convencer a nadie en creer lo que creo y recibir estas opiniones y consejos que comparto, ni me considero justo, bueno, perfecto o santo,
Solo soy un pecador perdonado y que persevera en la fe de mi Salvador Jesucristo, quien perdona todos mis pecados y me garantiza la vida eterna si le sigo, me santifico y persevero. Y para terminar esta reflexión, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, 12, la salvación es personal. Si ya advertimos, aconsejamos, enseñamos y educamos a otros, comenzando por nuestra propia familia, ya no nos queda más que hacer. No todos somos escogidos, aunque muchos sean llamados. Demos gracias a Dios aquellos que vivimos según la fe en Cristo y no las costumbres y razonamientos humanos del mundo, porque somos parte de una manada pequeña como dice la Biblia. En este viaje hacia la eternidad, no nos podemos llevar a nadie, ya que seremos arrebatados uno por uno, individualmente. A veces el matrimonio es una estafa y llegamos a conocer verdaderamente a nuestra esposa o esposo en el divorcio. Casarse es muy bonito, tener una esposa se siente bien, comprar casa, carro, muebles, nos da una sensación de logro que no se compara, hasta el día que ella se le acaba el amor y decide que quiere el divorcio. Hoy día, más del 70% de los divorcios son iniciados por mujeres. A las mujeres prácticamente se les paga por divorciarse, no solo quedan con la mitad de los bienes, o con todos los bienes y los hijos, sino, además, se les mantiene con el child support o pensión de los hijos y la alimony, en caso de que la mujer gane menos que el hombre o no tenga trabajo. La pregunta es, ¿cuántas mujeres se divorciarían si supieran que no van a recibir nada? Puedo apostar que muchas considerarían reconciliables las diferencias que alegarían en sus demandas de divorcio. ¿Y por qué muchos hombres no desean casarse? Porque no quieren perder su patrimonio. Algunos suelen casarse con un acuerdo prenupcial, pero, ¿le dirías a tu pareja que no confías en ella porque piensas que va a arruinar tu matrimonio y por eso quieres firmar una capitulación? Un matrimonio que comienza con la desconfianza no garantiza una vida hermosa, un matrimonio exitoso y un bienestar familiar. Si el acuerdo prenupcial fuera obligatorio, ya no quedaría en desconfianza, sino un requisito legal para garantizar que las personas opten por casarse en lugar de convivir sin un compromiso moral, ético y bíblico, ya que el matrimonio fue constituido por Dios. A la esposa se le conoce más en el divorcio que en el matrimonio. Generalmente, cuando la mujer se casa, aumenta su estatus social y económico, cuando el hombre se casa, lo único que aumenta son sus gastos, por lo que muchos no le ven ningún beneficio. El hombre se casa por amor, con la esperanza en que algún día no le vayan a quitar la mitad de sus bienes, incluso los que tenía antes de casarse, y todo el esfuerzo, tiempo y dinero que invirtió en sacar a su familia adelante. Mientras que la mujer ya está condicionada sabiendo que, si se divorcia, se va con la mitad de todo, si tiene hijos no queda en la calle, y si son menores de edad, puede que hasta se quede con todo, como me ocurrió a mí en este caso. Para que los hombres hoy en día quieran casarse, debe haber leyes que nos protejan legalmente. Muy raras veces en un divorcio, el hombre deja a la esposa sin nada, mientras que existen muchas mujeres, que, con el divorcio, no solo dejan al esposo sin nada, sino intenta destruirlo por simple rencor y amparada por la ley. Al hombre le quitan sus bienes, sus hijos, y si les provoca, meterlos en la cárcel con una denuncia falsa. Entonces, no existe la igualdad, que la sociedad con el auge del feminismo reclama para las mujeres. De esa manera se empoderan aún más, y el espíritu de narcisismo de apodera de ellas, destruyendo la energía y masculinidad del hombre, quien siempre lo hacen ver como el culpable del fracaso de su matrimonio, de un hogar roto o destruido moral y espiritualmente. Hace un par de días, de este mes de diciembre del 2023, vi una película de Hollywood protagonizada por Ryan Reynolds titulada La teoría del caos. Keas Terry, no es una película de ciencia ficción, ni de física o matemática, sino una tragicomedia que termina con un final feliz, cosa que desafortunadamente no ocurre en la vida real, al menos, no siempre, pero el hombre pasa por un mal momento en su vida solo por un pequeño error, falta de carácter o de voluntad para decir no. Le cuento un poco y le invito a verla si no lo ha hecho. Y luego entenderá por qué se llama, la teoría del caos.
En un hogar hermoso y feliz, donde hay una hija de 7 años de edad, el esposo, quien era escritor y conferencista, luego de una conferencia, una extraña, quien fue parte de la audiencia, se le acerca al bar del lobby del hotel donde se había realizado la conferencia a coquetear con el hombre. De momento el hombre cae en una trampa donde la mujer extraña, rubia y bella, le hace beber unos tragos dulces y cargados de alcohol, que ella decidió ordenar y pagarle en el bar, y lo seduce engañándole con mostrarle un secreto que le ayudaría aún más en su desarrollo personal y profesión. Él, un poco pasado de tragos, se deja persuadir y van a la habitación de ese mismo hotel donde se encontraba alojado, puesto que tuvo que viajar lejos de su casa para ir a la conferencia. Ella entra al baño con la excusa de echarse agua en la cara y refrescar de esos tragos, y luego sale del baño desnuda para echársele arriba al hombre. En ese momento la esposa lo llama al teléfono de la habitación para preguntarle cómo le había ido en su exposición, y siente un ruido que hizo la mujer extraña. Ella le pregunta qué sucedía y él disimula y le dice que está muy cansado y luego le habla, colgándole el teléfono. Él reprende a la mujer y sale de la habitación dejándola con su desnudez y sus intenciones. Pero la esposa no quedó satisfecha y vuelve a llamar, contestándole la extraña, lo cual la dejó impactada y con un mal sabor de infidelidad, de la cual el esposo nunca tuvo la intención de cometer. Cuando el esposo vuelve a la casa, ella furiosa lo enfrenta y lo echa, él le dice que fue un error, que le puede explicar, que no pasó nada, pero ella herida y obstinada por pensar que el marido le fue infiel, y que pudo haberle sido infiel por mucho tiempo, le pide que se vaya, que no lo quiere ver más, típico de las que se sienten despechadas, sea cierto o no. Como él no quería peleas y la amaba, decidió irse por unos días para que su esposa reaccionara y le dejara explicar. Pero al irse en su auto, otra mujer extraña y embarazada manejaba con locura por la calle cruzándose con su carro y obligándolo a salirse de la carretera. El hombre ve por el espejo que ella choca contra un árbol y al detener su carro para volverse a la carretera, corre al auto de la mujer embarazada, quien manejaba con imprudencia porque estaba dando a luz en ese momento, o al menos, estaba a punto de hacerlo. Como su carro quedó destruido por el impacto, pero ella a salvo, él la carga, la lleva a su auto y corre al primer hospital que había en el camino. A esta mujer, quien parece que era madre soltera y vivía sola, la llevan inmediatamente en una camilla y a él le hacen firmar un papel por si algo le pasaba a ella durante el pacto. Después de llenar y firmar esos papeles se marcha. Pero, algo pasó luego, que el hospital atribuyó que él era el padre de la criatura que acababa de nacer, y al llamar a su casa y contestar la esposa, cosa que ya casi no sucede porque los teléfonos fijos no se usan en esta época, la esposa contesta el teléfono. Cuando entonces el personal del hospital que le llama le dice que la madre del bebé que acaba de nacer lo había abandonado en el hospital y se había ido del mismo. Llamaban al hombre dando su nombre y apellido diciendo que buscaban al padre porque debía recoger al bebé del hospital, puesto que la madre había abandonado el hospital sin el bebé. La esposa queda en shock, añadiendo más enojo y rabia por los malos entendidos y las cosas que le estaban pasando a su esposo, quien en realidad era un hombre noble y bueno, que no había hecho ningún mal y ni siquiera había planeado una infidelidad. Cuando él llama para ver a su hija, ella le reclama más fuerte y cegada por el enojo, comienza a odiarlo más y más. Él acude a su abogado porque rehúsa hacerse cargo de un niño que no es de él y de una mujer que ni conoce, por lo que el hospital le ordena hacerse un examen de ADN para comprobar la paternidad y luego decidir qué hacer con la criatura. Para su sorpresa, después de arrojar los resultados del examen, se entera lastimosamente que él era estéril de nacimiento y no podía tener hijos. La alegría momentánea de probar que él no era el padre del recién nacido y demostrarle a su esposa, a quien amaba y deseaba reconciliarse con ella, quedó ahogada por el hecho de saber que la que había sido infiel en esta historia fue su mujer cuando estaban recién casados. Y para su mayor sorpresa, el padre de su hija de 7 años era el mejor amigo de ellos. Me imagino que ahora usted está entendiendo el porqué del título de la película, como me pasó a mí cuando la vi. En resumen, el pobre hombre sufre tanto, que no solo desea su muerte y pensó en quitarse la vida, sino que también planeó en quitársela a su amigo, invitándolo a un paseo en bote que tenía en una cabaña que alquilaban. Pero no le voy a contar todo el filme, solo le diré que termina con un final feliz, que su hija crece y que ambos aparecen en su boda cuando ella se casa con un joven que era incluso empleado de su padre.
El protagonista y pobre hombre. Al parecer, la hija nunca supo nada de lo que pasó y todos se perdonan y siguen la vida como que nada había pasado. Bueno. Creo que aquí el héroe y el que verdaderamente perdona es el hombre que por malos entendidos fue humillado y cayó en depresión, al punto de sentirse culpable e inútil y luego saber de que el engañado había sido él. Puede que muchos hombres se sientan identificados con esta historia de ficción como yo me siento en parte identificado, porque, al final del cuento, quien cometió la traición no fui yo. Igual perdoné y perdono, porque no nací para el rencor y la dejé ir para que sea feliz, aunque ella no lo vea así. Quedar solo no es tan malo como sentirse solo estando acompañado, y así me sentía yo. Me hubiera gustado que mi historia hubiera terminado igual, pero eso es solo una película, una ficción, algo que es casi imposible de pasar en la vida real, y, además, en mi caso, me tocó una mujer narcisista, puede que de nacimiento o de crianza, puede que el diablo le tendió una trampa, pero prefirió a sus amigos mundanos que a mí. Y no me siento ni víctima ni culpable, sé que la ofendí, sé lo que hice mal o lo que hacía mal, pero cuando hay amor hay perdón, cuando está Dios en el hogar, hay salvación, protección, empatía, armonía, y aunque se sufre, se persevera, ya que no todo es perfecto. No le fui infiel, ni abusaba física o verbalmente de ella, tampoco soy alcohólico ni era un mantenido. Y yo también puedo decir que aguanté muchas cosas, y que, por amor, le permití cosas que aún sin estar de acuerdo, las aceptaba, puesto que era la madre de mis hijos, el amor de mi vida, una mujer joven, quien fue madre desde los 22 años de edad y merecía disfrutar la vida o pasarla bien con amigos. Mientras que yo, un hombre mayor, enfermo y deshabilitado, hacía lo posible por complacerla en todo, a veces hasta iba a sus fiestas o reuniones mundanas con tal de que se sintiera bien, pero no podía aguantar toda la noche o mucho tiempo porque desde el 2016 he estado sufriendo una condición que me limita y me angustia hasta la fecha, con dolores crónicos y fatiga. Y cuando digo reuniones mundanas, no se ofenda, no lo digo en tono religioso, si es que usted no es cristiano, yo lo soy, y trato de agradar a Dios. Lo que es del mundo, pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Soy una persona social y divertida, me encanta salir, pero todo lo hago en familia. Yo sabía que estas personas ajenas y que les gusta el baile y la bebida, iban a causarme el divorcio, porque si la palabra de Dios lo advierte, así es porque debe ser, y el Señor quiere evitarnos ese sufrimiento. Mi amada esposa dejó de orar y buscar de Dios durante la pandemia, y honestamente, yo también fui partícipe de eso, lo cual enfrió nuestra relación con el Padre Celestial. Al menos yo, luego de la cuarentena, iba a la iglesia, pero ya ella no deseaba, y se excusaba, dejando de trabajar los viernes para tener que hacerlo los domingos y así evitar ir a la iglesia, en un trabajo donde tenía esa posibilidad de hacerlo porque tenía horario flexible. Ahora vivo mucho peor que cuando llegué de Cuba a este gran país, sin un ingreso suficiente para cubrir mis necesidades, ayudar a mis hijos y salir para disfrutar con ellos. Y acepto lo que me toca, dando gracias a Dios por todo, pero si no fuera porque al menos mi pasión de escribir me ayuda un poco a sobrevivir con la venta de mis libros y el servicio que doy a otros autores, no pudiera volver a salir adelante, puesto que la pensión no alcanza para nada. Solo vivo para mantenerme vivo, y para ver mis hijos crecer. No soy víctima de nada ni de nadie, y si este es mi karma, pues no puedo hacer otra cosa que aceptarlo. Si también yo di lugar al diablo para que destruyera mi hogar, pues solo me queda esperar que Dios me levante, me restaure, me sane y me dé nuevas fuerzas para continuar a mis 56 años de edad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea usted hombre o mujer, casado o divorciado, al menos ya entiende este capítulo con lo que le he explicado, y no victimizo al hombre, pero entenderá que en el mundo de hoy donde predomina un espíritu narcisista, el hombre siempre tiene las de perder. El narcisismo influence. El narcisismo suele atribuírsele más al hombre que a la mujer, pero eso quizás fue antes. Y no es que yo sea sexista ni nada por el estilo. Pero el narcisismo más que una condición psicológica es un espíritu que opera en el mundo de hoy en muchas formas. En las redes sociales, vemos como mucha gente, tanto hombres como mujeres, aparentan tener una vida lujosa y feliz, como si a alguien le importara. Gente sin cabeza ni talento se filman para tener seguidores, haciendo alguna estupidez,
cometiendo alguna aparente hazaña, hablando como si fueran expertos, aunque el que lo es, tiene sentido que enseñe lo que sabe y aconseje a otros, jugando con sus mascotas, mostrando sus vestidos, sus peinados, su ropa interior o su cuerpo, mujeres bailando y calentando a los hombres para tener seguidores. Y tal vez, monetizar por prostituirse sin acostarse con su audiencia, como es el caso de OnlyFans o Instagram. Todos poseídos o influenciados por un espíritu narcisista en un mundo donde el pudor, la ética y la moral pasó de moda, y mientras más personas lo hagan, los vean y participen de esta tendencia, más de moda estará, mejor recibido será, más promovido y mejor considerado. Siendo que aquellos que se mantengan puros y limpios, serán los criticados, indeseados y despreciados por una sociedad que se corrompe cada vez más. Meditando en esto, y pensando de antemano escribir sobre el narcisismo, el cual ha cobrado auge y muchas personas no entienden muy bien de esto, Dios me mostró que todas esas personas, la mayoría chicas jóvenes, están siendo influenciadas por este espíritu, y que todo aquel que las mira, se fascina y las sigue, están siendo atacados y atrapados por estos demonios, que luego, al tener entrada en la vida de sus participantes o de esta audiencia virtual, van y destruyen sus hogares. Si se le da lugar al diablo, él no lo desaprovechará y destruirá la vida de su víctima, tanto espiritual, moral, familiar, económica y mentalmente. Puesto que esa forma de satisfacción está demostrada que perjudica la salud mental y física de los que se envician. El Señor me mostró así el espíritu que me sometía y al que le di entrada para destruir mi hogar, para luego tomar la mente de mi esposa, quien no oraba ni buscaba de Dios y la obligara a repudiarme. Aunque uno sepa lo que está mal, lo que no agrada a Dios, cuando se hace costumbre de lo malo, lo impropio o lo indebido, termina no solo acostumbrándose, sino a aceptarlo y a justificarlo. La víctima de ese espíritu de narcisismo influencio virtual, da lugar por su parte, a un espíritu de lujuria. Y si estas personas que participan del pecado ajeno fueron expuestos en su infancia o juventud a la pornografía, espíritu de lascivia, con más facilidad caen en esta tentación y son presas seguras del espíritu de lujuria. Hombres y mujeres pueden caer en esto, pero son más las mujeres que tientan, exponiéndose semidesnudas o desnudándose ante miles, o incluso, millones de personas desconocidas totalmente, sea por placer o por dinero, que los hombres que lo hacen. A esto es lo que le llamo espíritu de narcisismo influence o influyente. Sin embargo, también son más los hombres que caen en la lujuria del placer visual, atrapados por ese espíritu de lujuria y autocomplacencia, que las mujeres que lo hacen. De esto a la pornografía, lo cual es otro espíritu llamado lascivia, no hay diferencia, tanto para el que muestra como para el que mira. Otros tipos de influencers que hacen las cosas por dinero o por tener miles y millones de seguidores en las redes sociales, para sentirse importantes o monetizar, y cuya intención no es precisamente enseñar, entrenar o aconsejar a otros, son los influencers del dinero, que es el espíritu de ambición o avaricia, influencers de la belleza, que es el espíritu de vanidad, influencers de la distracción, que son los espíritus que más nos roban el tiempo, observando hasta por horas, videos cortos o medianos de animales, de celebridades, de accidentes, de incidentes, de arrestos, de crímenes, de filosofía, de la vida de otros, etc. Todo eso nos aleja más de Dios y nos afecta a corto o largo plazo la salud y el bienestar. Como explico en mi libro Cómo vivir una vida larga y abundante, si usted quiere vivir una vida larga, saludable y abundante y tiene instalado en su teléfono celular TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, desinstálelo cuanto antes. No le digo que YouTube que ya viene incrustada en el teléfono, y la cual no es tan nociva como las que le mencioné, aunque también se suele perder mucho tiempo especialmente con los shorts o videos cortos, pero al menos de YouTube se puede aprender algo. Tampoco menciono WhatsApp o Telegram que nos sirven para comunicarnos directamente con amigos, familiares, clientes o socios de negocios, pero tenga cuidado de estas, porque le pueden hackear su teléfono o espiar, si no ajusta bien las configuraciones. Esto va a ser lo más saludable que haga. Yo me paso el tiempo advirtiéndole a mis hijos, pero no puedo obligarlos o prohibirles porque se sentirían reprimidos, además de que no viven conmigo y ya son adolescentes. Pero si por mí fuera, les quitara el teléfono, porque no hay necesidad que un menor de edad tenga un teléfono celular, mientras no tenga que trabajar, sino solo estudiar.
Es preferible comprarles un GPS independiente para rastrearlos cuando vayan a la escuela, que darles un celular, el cual los tendrá hipnotizados y embrutecidos cada vez más, sin mencionar todos los efectos dañinos para la salud. Mientras más temprano comienzan, más se exponen a esos efectos que perjudican la salud, la mente, el bienestar, por lo que, sin saber o sin querer, les estamos acortando la vida. Cualquier persona que busque reconocimiento y lo enfatice de alguna manera está siendo influenciada por un espíritu narcisista. La clase o el estatus social no eximen, inmunizan ni liberan a alguien de esto. He conocido a individuos humildes y afectuosos dominados por este espíritu. Algunos viven o muestran humildad por un tiempo, luego se quitan la máscara, revelando quiénes son realmente, o son influenciados por otros espíritus, como la envidia, el egoísmo y el resentimiento, o sufren complejos de inferioridad, rechazo, etc. Este espíritu narcisista puede encontrarse en personas de alto rango, poder o posición, como políticos, multimillonarios excéntricos o filántropos, ejecutivos, jefes, líderes, personal militar, científicos, profesionales o no, así como en sujetos, soldados, empleados, estudiantes y personas comunes, porque, en última instancia, es un espíritu, y el diablo, quien es el enemigo de las almas, solo vino para robar, matar y destruir. Robar la bendición de la salvación, matar espiritual y físicamente a los seres humanos, y destruir todo lo que pueda, familias, iglesias, comunidades, empresas y el individuo como tal. Incluso hay líderes eclesiásticos, como pastores, maestros, evangelistas y ministros que están influenciados y dominados por este espíritu que se ha vuelto muy común. Como dije, algunos comienzan muy bien, con mucha modestia y humildad, solo para revelar más tarde quiénes son realmente o que los controla, porque Dios pesa los espíritus, y aunque no parezcan arrogantes, al contrario, expresan y simulan humildad. Actúan como si lo fueran, pero en sus palabras descubrirá sus corazones. Y no es que sean malas personas, muchos son buenos, amables e incluso generosos, pero su ego es más grande que su buen corazón, anhelan y se complacen en ser reconocidos, halagados o elogiados, aunque siempre afirmen hacerlo para la gloria de Dios. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono, 813-693-8879.